Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que puede ser de gran utilidad para la gente de pregrado, de licenciatura, que están haciendo pedagogía alternativa o para los que tienen posgrado, maestría, doctorado en pedagogía crítica. Y es un tema que hemos titulado la poseducación. Una revolución científica se produce cuando los científicos encuentran anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma universalmente aceptado dentro del cual ha progresado la ciencia hasta ese momento. El paradigma no es simplemente la teoría vigente, sino toda la cosmovisión dentro de la que existe y todas las implicaciones que conlleva. Hay anomalías en todos los paradigmas, que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran y no se les tiene en cuenta. Cuando suficientes anomalías significativas se han acumulado en contra de un paradigma vigente, la disciplina científica cae en un estado de crisis. Durante esta crisis se intentan nuevas ideas, tal vez las mismas que antes se descartaron. Finalmente se forma un nuevo paradigma que gana sus propios seguidores y ocurre una batalla intelectual entre los seguidores del nuevo paradigma y los que resisten con el viejo paradigma. Eso lo decía Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. En este momento, en la educación, a nuestro juicio, estamos viviendo una ruptura con el paradigma anterior. Vamos a pensar en quién aprende. Aprenden todos los seres humanos. Sin embargo, hay situaciones en que el escenario es más proclive para el aprendizaje, ¿verdad? Un muchacho escéptico no está en la mejor disposición de aprender. Un niño contrariado, bravo, no está en disposición de aprender. Un niño que no quiere escuchar, un niño temeroso, un niño maltratado, no tiene su cerebro en su actividad cerebral en la mejor disposición para aprender. Ahora, ¿dónde se puede aprender? Se puede aprender en cualquier contexto. La niña de la gráfica está en un contexto familiar en la que se siente interlocutora, ustedes ya han visto otros ejemplos de esto, y puede tomar la palabra para intervenir en una situación que puede ser utilísima en su aprendizaje posterior, en su vida futura. Los niños de las nuevas generaciones aprenden en contextos nuevos, con materiales, con herramientas, con posturas nuevas para lograr aprender, asimilar y encajar nuevos contenidos en el cerebro. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la neurociencia nos ha aportado muchísimas informaciones acerca de cosas como las localizaciones cerebrales. Ya se habían descrito hace muchos años las localizaciones fundamentales para procesar información, pero Brodmann, por ejemplo, nos aporta una información acerca de 50 áreas cerebrales en las que se procesa información de manera muy específica. ¿Qué ocurre con los muchachos de estas generaciones? Con los niños que aprenden con los nuevos dispositivos electrónicos y con otras situaciones que tienen que ver con la tecnología. Bueno, la información entra por el canal visual, va rápidamente transmitida por el nervio visual al occipital, al lóbulo occipital, atrás de la cabeza. Allí es recibida esa imagen y esa sensación y es llevada para darle significado, para darle sentido al lóbulo temporal, y de allí el lóbulo temporal, cuando la interpreta, tiene que mandar una señal al lóbulo frontal, a la corteza prefrontal, desde quien le da la posibilidad al niño de con sus deditos emitir una respuesta y buscar nueva información. Eso pasa en microsegundos en el cerebro y es una situación neurológica diferente a la que se nos presentaba cuando escuchábamos a un profesor que nos daba información en un discurso dirigido. Hay un proyecto actualmente que se llama el Proyecto Conectoma Humano, que ya tiene unos 20 años, que está empeñado en construir un mapeo de red sobre la conectividad anatómica y funcional del cerebro. Es decir, que pretende conocer con detalle todos los circuitos cerebrales y sus sinapsis. ¿Eso para qué nos sirve?
Eso nos sirve para entender cuáles son las relaciones y los sistemas que establece el cerebro para entender y para producir conocimiento, y así nosotros poder proveerle el tipo de información y la situación de aprendizaje que necesita para procesar esa nueva información. Ese proyecto Conectoma ha descubierto cosas como, por ejemplo, un área cerebral que llaman la 55B, que ha despertado particularmente el interés de los investigadores, porque en esa área se procesa la información cuando viene dada en la forma de una historia, o sea, cuando el cerebro recibe información de un relato, activa esa zona particular, que es una zona diferente a la que se activa cuando recibe información técnica plana en un discurso programado. Entonces, para nosotros es importantísimo porque nosotros les proponemos que se construya el conocimiento a partir del relato, de la historia de vida. Y hay demostraciones entonces de que esto produce una activación particular que tiene que ver con la emotividad y también con la comprensión de los sucesos que nosotros vivimos. Pero además también descubrieron que hay un gran porcentaje de zonas en la corteza prefrontal que no están descubiertas todavía y que unas zonas de la corteza prefrontal son precisamente las que se activan cuando el cerebro tiene que procesar información de alta codificación, o sea, una información de mucho nivel de abstracción pareciera que es procesada en esa corteza, en esa zona de la corteza prefrontal. Quiere decir que la activación prefrontal que está, digamos, muy exigida por las actuaciones de las nuevas generaciones frente a la tecnología, nos puede dar nuevas señales interesantísimas para entender el aprendizaje. ¿Quién es el que enseña? Bueno, en el gráfico tenemos a la maestra amorosa que históricamente está entregada a su vocación de servicio, pero no todos los maestros, digamos que tienen esa misma actuación. Un maestro requerido por las exigencias del sistema de dictar un contenido en un tiempo determinado para luego ser evaluado a través del rendimiento de sus alumnos, no está en esta misma situación de dedicación, ¿verdad? Dice Foucault que la disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. El cerebro no funciona de la mejor manera cuando es exigido bajo presión y no necesitamos cerebros dóciles, necesitamos cerebros activos, cerebros creativos, que estén en situaciones, como decíamos, proclives para producir conocimiento. Ahora, ¿cómo se enseña? Lo que vemos en la gráfica es elocuente y así por muchas generaciones se aprendieron distintas cosas, cosas que tenían que ver con los hábitos sociales, pero también con la escolaridad. ¿Y se aprende de esa manera? Pues sí, se aprende, se memoriza, esa memoria y esos datos almacenados en la memoria se pueden evocar en determinado momento, pero repetimos, no es la mejor manera para que el cerebro asimile y acomode información. El escenario que tenemos en pantalla es el que usualmente se veía en la historia de la educación y pareciera que no ha cambiado mucho. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos? Que los contenidos de escolares se asimilan en esquemas cognitivos que a su vez tienen que ser relacionados con otros esquemas que producen estructuras neuronales para entender nueva información. A medida que el niño va formando nuevos contenidos, nuevas estructuras, entonces va a poder ir encajando en esas estructuras nueva información y asimilando procesos cada vez más complejos. Entonces, esos contenidos y esas estructuras tienen que ver con la realidad que circunda a la persona que aprende. Nosotros vivimos un contexto particular, que es el contexto de los latinoamericanos, ¿no? América Latina es una construcción de sujetos que se están transformando y que a su vez construyen realidades distintas a las que pueden eventualmente surgir en otros contextos culturales, como pueden ser los asiáticos, los europeos, los africanos o los norteamericanos.
En la medida en que eso no lo tengamos en cuenta, evidentemente el conocimiento puede ser una absurda pretensión de universalidad y no va a ser nunca conocimiento real, porque la realidad del conocimiento no está solo en esa pretendida universalidad, sino que está en lo que llama el autor Semmelmann la pertinencia histórica del conocimiento. Semmelmann es un filósofo que nosotros hemos transitado en algunos de los seminarios anteriores. América Latina ha producido pensadores importantísimos. Tenemos que emular a nuestro inspirador de la universidad en la que estamos estudiando, que es la Universidad Simón Rodríguez. Todo el pensamiento robinsoniano de inventamos o erramos tiene plena vigencia en la época actual. Tenemos a Paulo Freire, que es un gran filósofo, además de un pedagogo, con su pedagogía emancipadora, de la emancipación, de la liberación. Y en Venezuela tenemos un teórico importantísimo, que es Luis Beltrán Prieto Figueroa, que con un contexto histórico particular produjo interesantísimos aportes, sobre todo desde el punto de vista pragmático a la educación en Venezuela. Para educar tenemos que entender que hay procesos que han cambiado. La lectura era diferente en el pasado a como es en el presente y a como será en el futuro. Esa manera analógica de leer en la que descifrábamos letras, grafemas que tienen unos sonidos particulares, ha pasado a la historia. Los niños de hoy en día, digamos, los que están expuestos a la tecnología particularmente, tienen una manera de procesar información en la que hay imágenes, hay información hipertextual, se pueden contrastar dos textos o tres a la vez que puede haber música añadida, puede haber discurso oral, y todo eso es procesado como lectura, una nueva forma de leer. Hay un teórico latinoamericano, Roberto Rosler, neurolingüista, neurofisiólogo también, que explica que el currículum debería estar organizado en dos grandes tipos de contenidos. Unos contenidos de herencia, que son los contenidos que manejamos las generaciones anteriores, donde estamos, digamos, en la generación de docentes actuales, en que nosotros debemos de alguna manera profundizar y poner al servicio de los nuevos aprendices, ¿verdad? Como es la lectura, que ya estaba prefigurada y nosotros conocemos el código y conocemos la información que damos proponiendo lecturas, la escritura, el razonamiento lógico matemático, pero debemos enfocarlos desde la modernidad. Y hay otros contenidos, los contenidos que él llama de futuro, en los que no podemos negar que las generaciones actuales son las que tienen las competencias para entenderlos. Todo lo que tiene que ver con la forma de procesamiento digital y la actualidad tecnológica, los programas tecnológicos que los manejan a cabalidad, pero también el hardware, los dispositivos, todo lo intrínseco al dispositivo. Y de allí han surgido un montón de disciplinas nuevas, como son la robótica, la nanotecnología, todo lo que hay en relación con el genoma humano, la reingeniería genética, y de allí surge entonces una nueva manera de entender la vida que produce una nueva ética, la bioética, por ejemplo, frente a fenómenos que antes no ocurrían, como la generación de seres humanos in vitro, o todo lo que tiene que ver con la transexualidad y las operaciones que tienen que ver con una forma distinta de entender la naturaleza biológica del ser humano. Pero eso genera también otra política desde las relaciones geopolíticas, una nueva sociología, una nueva manera de entender la lingüística. Entonces, digamos que esos dos grandes compendios deberían ser los que rigen las situaciones de aprendizaje y no los currículos cerrados, preestablecidos, prefigurados. Pero además hay unas condiciones para aprender. Yo tomé algunas de las que menciona Rosler, como son el principio de relevancia. La información puesta al servicio de los nuevos estudiantes tiene que ser interesante, tiene que ser amigable, tiene que ser, digamos, fácil de asimilar,
para que se dé una situación de conocimiento apropiado. Tiene que ser además discriminable respecto a lo que ellos usualmente estaban acostumbrados a recibir, porque eso da una nueva organización perceptual para el cerebro. Además, tiene que ser compatible con la información previa, con el conocimiento previo, para poderle ir dando una nueva lógica y para ir configurando nuevos esquemas. Es importantísima para las nuevas generaciones que la situación de aprendizaje tenga nueva información, que ofrezca información adicional. También tenemos que tener en cuenta que hay un principio de limitación de capacidades. No solo aprendemos las personas que tenemos unos ciertos medios con los cuales hemos podido elaborar unos escenarios de cognición particulares, sino que hay personas que tienen caminos particulares, caminos distintos para llegar a comprender la realidad, tiempos distintos y estilos distintos. Y la nueva educación tiene que ofrecer esa diversidad de oportunidades a los que aprenden. En fin, que decía Bob Dylan en una canción que algo está cambiando, pero todo indica que el rumbo es completamente distinto al que esperaba. Sin embargo, hay factores que no van a cambiar. Los estudiantes quieren entenderse con las personas que comparten con ellos los mismos intereses. Eso va a seguir siendo una constante en el desarrollo humano. Esa es la razón por la que nosotros propiciamos las comunidades de aprendizaje. Queremos hablar con los que comparten nuestro tema de interés. Y además de eso, lo más importante quizá, quisiéramos emular la figura de ese maestro que es el que todos los niños quieren seguir. Esa maestra, como digo yo a veces a los estudiantes, que es la maestra que los niños quisieran llevarse para su casa y no abandonar nunca. Hacia esos docentes es que tenemos que apuntar. Y tenemos entonces que pensar que tenemos un escenario donde hay un sujeto que aprende, que tiene otras condiciones cognitivas. Tenemos que pensar que tenemos recursos materiales que son diferentes para poder procesar información. Tenemos que pensar que tenemos que crear contextos distintos, más amigables, complejos, de diversidad, de oferta de oportunidades, y tenemos que pensar en un acompañante del aprendizaje que debe ir mejorándose y adaptándose en el tiempo a los requerimientos de la persona que aprende. Bueno, hasta aquí, como siempre, esto es una introducción muy general. Pueden intervenir en el tema aportando alguna información o haciendo algún comentario por el canal y estaremos atentos a esos comentarios. Muchísimas gracias.